Antes de comenzar a dibujar, hay que seleccionar la capa que corresponda al elemento. Si la capa no está previamente creada, hay que definirla en este punto. Ver cómo crear capas, capítulo 5. Una vez definida, hay que seleccionar la capa en la pestaña de Home, en el apartado de Layers, en la ventana de capas y en la Mac en la ventana de Layers. Para dibujar los ejes estructurales de un proyecto dentro del AutoCAD, el procedimiento es el mismo como lo hacemos en el respirador. Primero dibujamos el eje con el tipo de línea discontinua y en base a este se hacen copias paralelas hacia el lado requerido. La unidad que se utiliza es el metro, por lo tanto, a los centímetros se le antepone el punto decimal. Esto quiere decir que 15 centímetros se especifica como punto 15. Antes de comenzar a dibujar, hay que seleccionar la capa que corresponda al elemento. Si la capa no está previamente creada, hay que definirla en este punto. Ver cómo crear capas, capítulo 5. Una vez definida, hay que seleccionar la capa en la pestaña de Home, en el apartado de Layers, en la ventana de capas y en la Mac en la ventana de Layers. En la pestaña de Home, en el apartado de Draw, están agrupados todos los comandos de dibujo. Para dibujar líneas está el comando Line, que dibuja una secuencia de líneas como entidades independientes de las cuales se especifica su principio y su fin con una distancia y un ángulo. Se pueden dibujar líneas horizontales y verticales con una distancia específica o líneas inclinadas con una distancia y un ángulo. Ver el capítulo 12, coordenadas. Para especificar una secuencia de líneas nos vamos al comando Line y en la línea de comando, la secuencia del comando nos pide que especifiquemos el primer punto, Specify First Point. Con un clic en pantalla especificamos el punto de inicio de la línea. La secuencia del comando nos pide que especifiquemos el siguiente punto, Specify Next Point. Con un clic en pantalla especificamos el siguiente punto. Entramos a una secuencia infinita en donde podemos dibujar innumerable número de líneas. Para cortar una secuencia infinita, damos un Enter del teclado. Para dibujar una línea con una distancia y un ángulo sobre la horizontal, nos vamos al comando Line, especificamos el primer punto y el siguiente punto en relación al primero se encuentra @5, signo menor que y el valor del ángulo. Secuencia infinita y terminamos el comando. Hay que recordar que para dar distancias con un ángulo es necesario hacer uso de las coordenadas polares. Ver el capítulo 12, coordenadas. Si son líneas verticales u horizontales, se puede hacer uso de la función ortogonal OrthoMode, que se encuentra en la línea de funciones. Al activar esta función, el programa solo permite dibujar líneas verticales u horizontales. Activamos la función Ortho y dibujamos líneas horizontales o verticales. Para dimensionar las líneas, el cursor se posiciona en la dirección que se requiere e introducimos la distancia. En la línea de comandos o en la caja dinámica para ingresar información, se especifica la distancia que tiene la línea. Por ejemplo, si queremos una línea de 5 metros, introducimos el número 5, Enter, y se ha dibujado una línea con una distancia de 5 metros.